Hola, buenos días. Estamos hoy con el doctor Francisco Ter. Mi formación es en antropología, soy antropólogo, estudié el pregrado o la licenciatura, como se dice en México, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Mi maestría la hice en antropología social en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Regresando a Chile, me contrataron en la Universidad de los Lagos y desde la Universidad de los Lagos volví a México para continuar con mis estudios de doctorado en antropología, también en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y el tema que trabajo principalmente, yo lo enmarco en lo que denomino la antropología del territorio, ¿ya? Que es una visión interdisciplinaria acerca de los territorios. Y he trabajado principalmente territorios isleños, costeros, que todos tienen esta característica de ser rurales y a veces hasta muy, muy rurales, ¿no? Y dentro de lo que significa las sociedades litorales, las sociedades isleñas, he trabajado tanto en temas de gestión como de desarrollo de los territorios litorales, ¿ya? Donde se encuentran comunidades de pescadores artesanales. En Chile a esas comunidades le llamamos caletas de pescadores. Son como villas, ¿no? Pequeños poblados que a veces no superan las 300 personas. Entonces, lo que he venido trabajando, esta antropología del territorio, tiene componentes, yo diría, de investigación básica, al estilo que se hace con hipótesis científicas, y también hemos desarrollado un área que es mucho más aplicada, ¿no? E incluso promoviendo dentro de estas sociedades litorales, que sería una especificidad dentro de los estudios rurales, hemos avanzado con también proyectos de I+D+I, es decir, investigación, desarrollo e innovación. Sobre eso vamos a hablar un poquito más, ¿no? En Chile, habría que decirlo, la antropología, la ciencia social en general, durante un periodo largo quedaron bastante disminuidas en las universidades, ya me refiero al periodo de la dictadura de Pinochet. Desaparecieron, se cerraron las carreras de ciencias sociales, eh, y quedaban funcionando solamente dos universidades con la carrera de antropología en Chile, la Universidad de Chile en Santiago y la Universidad Austral en Valdivia. Y la mayoría de quienes estudiaban antropología estaban dedicados a temas relacionados con los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? La mayoría, la gran mayoría fue eso, ¿no? Así que, bueno, a mí me interesó poder vincularme tempranamente con distintos grupos humanos, no solamente comunidades y pueblos indígenas. Y eso me permitió ir entrando eh, con juntas de vecinos que están en ciudades intermedias, con pescadores, ¿verdad?, que están en la costa, con campesinos, y a veces, ¿no es cierto?, coincidía con que algunos de estos grupos también tenían algún rasgo o componente, o derechamente también eran una comunidad indígena, ¿sí? Entonces, llegar a los estudios rurales significó, de nueva cuenta, para mí revisar qué se estaba haciendo en la antropología, pero sobre todo considerando dónde estudié, que es el sur de Chile. El sur de Chile es eminentemente rural, ¿no? Hay ciudades que son ciudades intermedias, que no superan los 200 o 250.000 habitantes, de manera tal que la región de los lagos, donde habito, es una de las regiones rurales más importantes de nuestro país, sobre todo porque, bueno, en lo que es la depresión intermedia hay alta concentración de cultivos, maíz, papa principalmente, y la pesca artesanal en la región de los lagos concentra a lo menos el 30% del total de la pesca artesanal, ¿no? Entonces, como que de alguna manera no quise irme más lejos que el mismo territorio donde crecí y estudié, ¿no? Bueno, contar, Susana, que acabamos de finalizar un proyecto que fue de 3 años, trabajamos en islas y trabajamos el tema del agua, energía y alimento, lo que corresponde a las siglas WEF, ¿no? Los nexus o los nexos, ¿no es cierto?, entre agua, energía y alimento. Eso acabamos de finalizar eso. Y en este momento estamos trabajando tanto en una comuna muy cercana acá a Osorno, y estoy en la ciudad de Osorno, estoy trabajando en la comuna de San Juan de la Costa, que es una comuna con una alta tasa de ruralidad y probablemente concentra, es de las comunas con mayor índice, ¿no es cierto?, de población indígena, y por tanto también, lamentablemente, con mucha pobreza, ¿no? Entonces, estamos trabajando en este momento en ese lugar,
y sigo trabajando con Chiloé y ahora recién iniciando un trabajo con el poblado más al sur, más al sur del mundo, que es Puerto Williams. Vengo llegando, ayer llegué de Puerto Williams, donde hay comunidades, ¿no es cierto?, de los últimos yaganes. Y lo que, bueno, esto que he venido trabajando en distintos lugares, ¿no?, que yo denomino antropología del territorio, una de las formas de expresión es lo que hemos denominado como complejidad territorial, ¿no? La complejidad a veces suena como muy abarcadora, de muchas posibilidades, ¿verdad? Y efectivamente tiene mucho fermento, está muy preñada de muchas posibilidades. Nosotros quisimos colocarle un apellido, un adjetivo a esa complejidad, y lo asociamos a lo que veníamos trabajando, ¿no? Los estudios territoriales, principalmente en zonas isleñas, costeras, rurales. De manera tal que esa complejidad territorial, que aparecía en la literatura, pero no necesariamente asociada a temas rurales. Cuando se hablaba de complejidad territorial aparece necesariamente o inmediatamente, si uno pone en las bases de datos WOS, por ejemplo, aparece más bien esto ligado a temas metropolitanos de las grandes ciudades, ¿no? Como Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Cuál es la complejidad territorial que tiene. Y en ese sentido, dentro de lo que son los estudios urbanos, la complejidad territorial tiende a entenderse como una complicación, o sea, cómo la ciudad, ¿no es cierto?, se va complejizando cada vez más y se hace menos vivible, menos habitable, con mayores dificultades para que sus habitantes se desplacen de un lugar a otro, ¿no? Entonces, cuando se habla de complejidad territorial en términos urbanos, se tiende a poner los grandes desafíos que tiene la ciudad, ¿ya? Nosotros tomamos este concepto, lo operacionalizamos, ¿no es cierto? Y básicamente entendemos la complejidad territorial como una forma de saber, de entender los entramados que existen en territorios, en este caso en caletas de pescadores artesanales, siendo esto un tipo particular de ruralidad. Es decir, nosotros trabajamos la complejidad territorial en base a grandes ámbitos, ¿ya? 4 grandes ámbitos, ¿verdad? Y 16 variables, ¿no? Y esto incluye variables tanto de corte cuantitativo, ¿verdad? Como por ejemplo cuánto producen, extraen, ¿verdad? Cuánto venden los pescadores artesanales en términos de peces, mariscos, algas, ¿verdad? Pero también incluimos variables cualitativas, por ejemplo, la figura del líder, ¿no? O sea, qué tan importante es, ¿no es cierto?, si es un líder mucho más social o mucho más cercano, ¿no es cierto?, solamente a la producción, ¿no? Entonces, este conjunto de variables, que las definimos a través de un equipo interdisciplinario, donde habían colegas antropólogos, también del área de la geografía, también del área de la biología, nosotros nos dimos a la tarea de poder pensar cuáles serían los elementos importantes como para poder reconocer, ¿no es cierto?, la mayor complejidad que habría. Entendiendo que la complejidad en este caso no es la complicación, sino, decíamos, a mayor complejidad habría un entramado mucho más fuerte, ¿verdad? Un tejido mucho más fuerte en esa villa de pescador artesanal. Y por tanto, esa villa, al ser más compleja, territorialmente hablando, pudiese ser más sustentable en el tiempo, se pudiese adaptar de mejor manera. Por tanto, cuando hablamos de complejidad territorial, nosotros intentamos construir un índice de complejidad territorial, ¿sí? Y el índice involucraba, ¿no es cierto?, como decía, estas 4 grandes ámbitos, ¿verdad? Y 16 variables, variables cualitativas y cuantitativas. Nosotros veníamos de terminar un trabajo de 4 años y la verdad nunca pensamos en construir un índice de complejidad territorial, sino que teníamos tanta información y la pregunta fue, ¿qué podemos hacer con toda esta gran cantidad de información? Teníamos información primaria que nosotros mismos habíamos recolectado, habíamos obtenido de manera directa con los pescadores y las pescadoras. Teníamos muchas bases de datos que también habíamos analizado, cartografía, ¿verdad? Estaban apareciendo también nuevas informaciones que se estaban gestando desde el Estado, el gobierno de turno, ¿ya? Y bueno, nos dimos la tarea con una lluvia de ideas, el equipo de investigación. Dijimos, oye, ¿cómo se pudiese integrar esta información? Veíamos, por otra parte, que existían muchos datos respecto a la pesca artesanal, la ruralidad, pero que no necesariamente esos datos que estaban contenidos en distintas bases de datos dialogaban entre ellos. Entonces nos dimos la tarea de poder hacer dialogar información que estaba contenida, información secundaria y muy importante, el censo de población, el censo de acuicultura y pesca artesanal, información cartográfica, las nuevas políticas y leyes que estaba teniendo, ¿no es cierto?, el país, ¿verdad? Más la información primaria que nosotros íbamos obteniendo a través de entrevistas, de encuestas,
de análisis de redes, ¿verdad? Cartografía participativa. Quisimos integrar todo eso. Y la manera encontramos que pudiese ser a través de la construcción de un índice de complejidad territorial. Es decir, mayor complejidad territorial significaría mayores posibilidades, como decía, de sustentabilidad y adaptación, ¿no es cierto?, de una caleta de pescadores en particular. Y creamos un modelo teórico, conceptual, considerando estos 4 grandes ámbitos y 16 variables, y, ¿no es cierto?, le colocamos, usamos análisis multicriterio, ponderamos en definitiva, cuál variable es más importante, la variable 1 o la variable 3, cuál es más importante para que esa caleta de pescadores sea más sustentable y se adapte de mejor manera. Y se creó el modelo conceptual y luego con la información que ya la teníamos, ¿no es cierto?, cruzamos esas ponderaciones del modelo conceptual con los valores que tenían esas variables. Y eso nos permitió reconocer una gradiente en la complejidad territorial. Veíamos que de pronto caletas de pescadores que estaban muy cercanas, no más allá de 20 kilómetros una de otra, tenían diferencias muy importantes entre ellas, ¿no? Y que de pronto en una caleta de pescadores era muy determinante la figura de un líder social, y una caleta que estaba muy cercana, la figura del líder social no era conveniente, dado la historia, la trayectoria de la propia caleta, y era otra figura de líder, ¿no es cierto?, la que se necesitaba para que esa caleta sea sustentable. Entonces, no todo era homogéneo, ni todo se daba de la misma manera en todo tiempo, ¿verdad?, en las caletas de pescadores. Y después que analizamos esto, creamos el índice, nosotros dijimos, ¿cómo pudiésemos limpiar este conjunto? Ya no era el modelo conceptual, sino el modelo ya empírico, ¿verdad? ¿Cómo pudiésemos limpiar? Así que nos dimos la tarea de aplicar análisis de estadísticas inferenciales. En el caso específico aplicamos análisis componentes principales, siempre con ayuda de expertos en esto, y pudimos limpiar el conjunto ya no de variables, sino de las relaciones que se daban entre esas variables, ¿sí? De manera tal que muchas de las 16 variables aparecían como importantes, pero no del todo importantes para determinar esa complejidad y esa posibilidad de capacidad o resiliencia que tendrían las caletas de pescadores. Por ejemplo, en ese momento era la presidenta Michelle Bachelet, quien gobernaba el país. Para ella era muy importante la educación, y sobre todo la educación desde nivel preescolar. Nosotros pusimos la educación como una de las variables importantes para que se desarrollaran las caletas de pescadores artesanales. Y teníamos información respecto a esto. Cuando aplicamos análisis estadístico como componentes principales, vimos que la educación, siendo importante, no era determinante para, ¿no es cierto?, la posible resiliencia, adaptación y sustentabilidad de las caletas de pescadores artesanales. Entonces, habían otros elementos que, relacionados con la educación, por ejemplo, o con la forma donde estaba ubicada la caleta, que eran mucho más determinantes, ¿sí? Y esto que permite, en definitiva, el índice de complejidad territorial, que en este caso la autoridad, que en el caso de Chile es la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, pudiese focalizar de mejor manera sus recursos, de recursos que son escasos, ¿ya? Y por otra parte, hay una mirada homogénea de toda la pesca artesanal. Nosotros decimos, momento, no hay un pescador o una pescadora artesanal, son pescadores y pescadoras artesanales. Y hay una diversidad de pescadores y de pescadoras. Por tanto, si los recursos son pocos, si ustedes tienen recursos para un determinado ítem, estas son las caletas que pudiesen recibir de mejor manera esos recursos. Estas otras caletas serían propicias para recibir otro tipo de recursos, ¿sí? Por ejemplo, si se quiere construir o mejorar un embarcadero o un muelle, ¿cuáles serían las caletas donde sería conveniente colocar esto? Y no construir muelles en todas las caletas de todo Chile, ¿se entiende? Entonces la idea era eso, pero el índice de complejidad territorial, al incluir variables que son parte de la construcción territorial de las caletas de pescadores artesanales, la autoridad de turno puede focalizar de mejor manera la inversión. Entonces eso fue como bien recibido. Y esto para nosotros significó hartos años de trabajo a construir este índice de complejidad territorial. Uno, porque no sabíamos que íbamos a llegar a esto. Como una forma de aprovechar la gran cantidad de información que teníamos, nos decidimos lanzar a esto. Luego, ¿no es cierto?, que la metodología, nosotros mismos diseñamos la metodología. Hicimos uso, leímos harto, revisamos cómo estaban haciendo las cosas en distintas partes del mundo, y teníamos el laboratorio natural de las caletas de pescadores, ¿no es cierto?, en la región de los lagos, en el archipiélago de Chiloé. Y esto significó
además que fue una visión interdisciplinaria, o sea, el antropólogo se tenía que despojar de su disciplina sin olvidarla, lo mismo el biólogo y el mismo el geógrafo, para poder trasladarnos a un tema que era común para todos, pensar en este caso la sustentabilidad, ¿verdad?, de la pesca artesanal, ¿ya? Cuando comienzan a escasear los recursos, cuando las especies hidrobiológicas disminuyen en cantidad y en biodisponibilidad, ¿qué puede hacer el pescador artesanal? En Chile tenemos lamentables experiencias donde por la desaparición de los recursos, los pescadores artesanales en la región del Biobío, la región de la novena región, los pescadores lo han transformado todos en peluqueros. O sea, la pregunta es, ¿se necesitarán tantos peluqueros? Entonces, bueno, ante la disminución de especies, ¿qué se puede hacer? Y nuestra propuesta es diversificar productivamente al pescador, a la pescadora, pero al mismo tiempo focalizando de mejor manera los recursos que son recursos públicos que vienen desde el Estado. Yo pienso que el mar nos entrega el mar en su conjunto una gran posibilidad a los hombres y mujeres, niños, niñas y adultos mayores, una gran posibilidad. Y me da la impresión que el mar y el destino, uso y gestión del mar, no tiene que quedar solo en manos de las grandes empresas, que en el caso de Chile están representadas por la salmonera, ¿no? La salmonicultura es muy fuerte, sobre todo en el sur de Chile. Creo que sería muy poco inteligente de dejar que la costa, el mar, quede solamente en manos de las empresas tipo la salmonicultura o las grandes industrias pesqueras. Me parece que lo que se podría hacer es fortalecer mucho más el asentamiento humano en pequeñas caletas de pescadores, ¿ya? Uno ve con preocupación que los hijos de pescadores, motivados por sus padres, que sí son pescadores, tienden a abandonar las caletas de pescadores. Entonces, de pronto nos encontramos con una especie como de paisaje de la nostalgia, de algo que fue, que ya no es. ¿Por qué? Porque el pescador ve que la pesca artesanal es muy sacrificada, no les asegura un ingreso mensualmente, ¿verdad? Si no salen a pescar, no van a tener ingreso, y ese ingreso no es el mismo a lo largo de los años, porque hay vedas, ¿verdad? Hay disminución en la disponibilidad de peces, de marisco y de algas, los precios fluctúan, si sube, por ejemplo, el combustible, ellos van a tener menos ganancia porque sus lanchas se mueven con motores, ¿no es cierto?, que usan combustible. ¿Ya? No va a ser lo mismo si ellos venden en su propia caleta a que si la pueden vender ellos, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, a lo mejor de Internet, la venden en un restaurante, por ejemplo, y aseguran su producción. Entonces, me da la impresión que se puede fomentar eh, una, eh, el irse a vivir un poquito más, a revivir lo que significa la costa en el caso de Chile, ¿ya? Y en ese sentido, quienes viven en las costas, pescadores artesanales y no pescadores, pudiesen ser los verdaderos custodios del mar, ¿sí? Me da la impresión que junto con eso, lo que convendría en el caso de Chile al menos, es pensar en planificar y ordenar también el mar. Todo el mundo está pensando, ¿no es cierto?, en planificación urbana, por ejemplo, ¿no? Ordenamiento territorial, que generalmente eso son las ciudades. Pero la pregunta es, oye, ¿se puede también no solamente ordenar la costa, sino también el mar? Porque en el mar nos encontramos con figuras de administración pesquera, que son de las pesquerías industriales, figuras de administración que corresponden a los pescadores artesanales, figuras de administración que corresponden exclusivamente a comunidades indígenas, ¿sí? Y también a particulares. Entonces, tal como pasa en la tierra, creo que en el caso de Chile al menos, convendría pensar en una especie de ordenamiento también del mar. Pensar el mar como también como nuestro gran territorio de futuro y que esto significa, ni siquiera son pueblos, ¿eh? Son villas de pescadores, como decía antes, 200 personas, 350 personas, pero eso con buenas conexiones, me refiero a buenas conexiones, buenos caminos, ¿no es cierto? Se puede ir desarrollando de otra manera también el modelo. Me da la impresión que mucho del futuro planetario, y que Chile en ese sentido puede ser un buen modelo, pasa por una nueva relación con el mar. Generalmente nuestras ciudades, las grandes ciudades, están construidas de espalda al mar. La noticia es que hay pequeños poblados, en este caso construidos por pescadores artesanales, comunidades indígenas, por pescadoras, por recolectoras, que están mirando el mar. Y ese es otro paisaje, es absolutamente otro paisaje. Incluso si uno se traslada al mar y desde el mar mira el continente, la costa, es otro el paisaje. Y se comienzan a entender las cosas de otra manera, ¿sí? Cuando estamos todos concentrados en las grandes ciudades y estamos pensando solamente en la tierra, me da la impresión que hay una gran y tremenda oportunidad
para el vivir futuro del hombre como especie, ¿ya? En la costa y en el mar. Fíjate que hay más especies hidrobiológicas que recursos hidrobiológicos. Es decir, un recurso es una especie hidrobiológica que tiene un valor comercial. Hay muchas especies que ni siquiera en este momento tienen nombre porque se sabe que existen, ¿ya? Pero están en lugares, ¿verdad? Que es más remotos, de más difícil acceso y que por supuesto no tienen un valor comercial. Qué bueno, ¿eh? Entonces, el mar tiene una gran cantidad, nos entrega una gran cantidad de oportunidades. Y lo que yo he visto también es que los pescadores artesanales, que tienden a ser mucho más, tampoco quiero decir que el pescador es el buen salvaje al estilo Rousseau, no lo es, no, no lo es. Hay pescadores y pescadores que extraen hasta más, no acabar, hasta el límite, ¿no? Y extraen y de pronto bancos naturales desaparecen, ¿ya? Sobre todo de marisco y de algas, la forma en que están cortando las algas. Pero también quiero decir que he visto que las villas de pescadores artesanales, estas caletas, las que tienen mayor sustentabilidad y forma de poder vivir y adaptarse de mejor manera, son grupos humanos que no son solo pescadores artesanales. ¿Ya? Incluso varios de ellos, antes de ser pescadores, primero fueron agricultores. Y la agricultura da una tremenda oportunidad a nuestra especie para que existan cambios a nivel cognitivo, porque la tierra exige la preparación de la tierra, el cuidado de la tierra para colocar la semilla, ¿verdad? Desmalezar, limpiar, ¿verdad? Hasta que finalmente, ¿no es cierto?, el trigo, la papa crezca y se pueda cultivar, ¿no es cierto?, lo que ha sido sembrado. Eso requiere paciencia, ¿no es cierto?, tiempo, experiencia y prácticas, a lo menos eso. Personas que primero han sido agricultores y luego se trasladan a ser pescadores, tienden a ser comunidades de pescadores mucho más sustentables porque van con esta lógica no solamente de extraer todo lo que está disponible para todos y para todas, sino que extraen con una lógica mucho más sustentable. De pronto, por ejemplo, se le puede autorizar que puedan extraer 100.000 concholepas, que son los abalones, ¿no? Acá en Chile le llamamos esto locos, ¿ya? Y que es de las especies que tienen mayor valor comercial. La autoridad puede autorizar a un grupo de pescadores extraer 100.000 unidades, que son muchas, ¿no? Y los pescadores con esta lógica de haber sido previamente agricultores dicen, no vamos a sacar los 100.000, vamos a sacar solamente 80.000, o sea, un 20% de lo que estaba permitido sacar no lo van a extraer porque saben que esos van a ser, ¿no es cierto?, los que van a renovar esa especie para la otra temporada. Eso no se puede ver en pescadores que siempre han sido pescadores. Eso se ve solo en pescadores que primero fueron agricultores o son pescadores y agricultores al mismo tiempo. Entonces, ahí hay una lógica distinta. Entonces, muy interesante eso de ver mucho de lo que nosotros trabajamos como equipo con pescadores artesanales lo aprendimos, ¿no es cierto?, de quienes trabajan con campesinos, ¿ya? O sea, cuando habían pocas metodologías, nosotros tomamos esas metodologías que se trabajan con campesinos, con agricultores, y esas metodologías las fuimos trasladando, pero al mismo tiempo fuimos encontrando este tipo de cosas que te comento. Personas, ¿no es cierto?, que en la pesca artesanal veíamos igual esa transformación, era como trasladarnos 350.000 años en el tiempo, hacia atrás, porque veíamos cómo los pescadores y pescadoras extraían algo, ¿no es cierto?, que estaba disponible en el mar, en la naturaleza, pero que al mismo tiempo, al irse agotando los recursos, ellos tuvieron que comenzar también a cultivar en el mar. Entonces, era como ese momento en que el hombre deja de ser un nómade y comienza a una semi-sedentarización. ¿Sí? Esto que ocurrió, ¿no es cierto?, hace más de 300.000 años, ¿no es cierto?, lo estábamos viendo hoy, ¿no es cierto?, en el siglo XX, en el siglo XXI, se sigue viendo ahí con los pescadores y las pescadoras. Entonces, desde el punto de vista antropológico, además, muy interesante, ¿no? Ese cambio, esa adaptación. Imagínate que nunca se había cultivado el mar y comienza a hacerse porque se comienza a bajar la disponibilidad de recursos, ¿verdad? Eso es una gran oportunidad en términos de estudio, de investigación, pero también una gran oportunidad como para revalorar el mar, la costa y el mar. Algunos otros datos curiosos. Nosotros nos hemos encontrado con cosas muy interesantes, para nuestro grupo al menos, y que es cómo de pronto, eh, en ciertas situaciones puntuales, hay coincidencia entre lo que hacen los científicos, biólogos marinos principalmente, o ingenieros en agricultura, hay coincidencia con lo que hacen los pescadores, ¿ya? Todo lo que hacen los pescadores, las pescadoras, las comunidades indígenas,
Eso se llama conocimiento local, porque es un conocimiento que nace, ¿no es cierto?, por la experiencia directa, el trabajo directo en la tierra, el trabajo directo con el mar, la costa, y que no lo aprendieron en ninguna universidad, ¿verdad? Todo eso es conocimiento local. Y el otro, bueno, el que aprendemos en la universidad es el conocimiento científico, ¿verdad? Que nos, más o menos, lo principal es el método científico o una aproximación o acercamiento a esto. Pero nos hemos dado cuenta que de pronto, siendo estos dos conocimientos muy importantes y valiosos, en algunas oportunidades estos conocimientos pueden, antes que dialogar, ¿no es cierto?, reconocerse entre ellos. Entonces, por ejemplo, hay una especie de marisco, ¿no es cierto?, que se llama macha, ¿no? El nombre científico es Mesodesmadonaceum, ¿eh? Y es un bivalvo que florece, está en la costa, en la arena, en el intermareal, ¿ya? Y para extraerlo hay que hacer un pequeño bailecito, ¿no? Con los pies. Se saca pateando o maneando con la mano, haciendo pequeños pocitos en la arena, ¿verdad? Y uno saca estas machas que son muy riquísimas al comerlas, por ejemplo, con queso al horno, son riquísimas, o comerlas crudas con limón, ¿verdad? Y mantequilla y una copa de vino blanco exquisita. Entonces, nos hemos dado cuenta que en lugares, en Cucao, que es un lugar, ¿no es cierto?, la isla grande de Chiloé, aledaño a un parque nacional, había una gran población de machas, muchas machas, en una playa que tiene 400 metros de ancho y al menos 10 o 12 kilómetros de largo, ¿no? Y estaban extrayendo muchas machas, ¿no? Entonces, sucede que las machas, este marisco, es una metapoblación, se mueve, ¿eh? Se va moviendo, ¿ya? Y ahí en Cucao existe una divinidad que se llama la Huenchula, ¿ya? Y la Huenchula pertenece, por supuesto, a las creencias, a las tradiciones de origen mapuche huilliche, ¿ya? Y la Huenchula es como la divinidad que cuida las especies que están en la costa, entre ellas, por supuesto, estas machas. Entonces la Huenchula dice que no hay que extraer más machas, más mariscos que lo que uno va a consumir ahí, en su casa, con la familia. Uno no puede meterse a extraer machas con una carreta con güeyes, por ejemplo, porque al meterse en la playa con una carreta con güeyes tirados con animales, uno va moliendo a las machas pequeñitas, las machas bebés, por decirlo así, ¿no? Eh, También señala la Huenchula que las mujeres, cuando están en su periodo de menstruación, no pueden meterse a extraer machas, porque habrían dos sistemas fértiles, ¿no es cierto?, que finalmente va a producir un conflicto, ¿sí? Hay que compartir las machas con aquellas otras familias que no están extrayendo machas, ¿verdad? Entonces, es un sistema regulatorio que nace en las tradiciones, en lo local, ¿ya? Y lo que se dice es que cuando no se respetan estas reglas, la Huenchula se enoja y se lleva las machas para otro lugar, ¿ya? Y eso más o menos, si infringieron alguna de las reglas, ¿verdad? Eso va a demorar en que las machas vuelvan 8 o 9 años después, ¿ya? Lo curioso es que lo que dice la Huenchula y las reglas que los lugareños tratan de cumplir es lo mismo que dicen los científicos. Los biólogos marinos han investigado, y como las machas son metapoblaciones, ellos se dan cuenta que cuando desaparece la mancha de machas, desaparece por 8 o 9 años. Hay una coincidencia en los tiempos, ¿ya? Que es una explicación basada desde el conocimiento local, tradicional, ¿verdad? Y corresponde al mismo tiempo que las machas desaparecen, que los científicos saben que se mueven del lugar, ¿sí? Entonces, hay datos curiosos y uno dice, oye, si esto se está entendiendo de una manera, y una situación, y la misma situación se entiende desde otro sistema clasificatorio, están todas las posibilidades para que esos dos sistemas de conocimiento dialoguen. Y ahí hay otras posibilidades muy interesantes para pensar en estrategias de sustentabilidad. Es decir, que las estrategias de sustentabilidad, en este caso específico de mariscos tipo la macha, no solo sea desde la visión top-down que viene desde arriba, ¿no es cierto? Las autoridades que hacen uso del conocimiento científico, ni tampoco solo desde el conocimiento, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba, que vienen de las comunidades locales. ¿Qué tal, no es cierto, si en algunos lugares, y esto lo demostró muy bien Elinor Ostrom, ahí puede haber una mezcla de sistemas, ¿no?, de regímenes de manejo, ¿no es cierto?, de gestión de esos recursos. Entonces, muy interesante, es notable cómo, ¿no es cierto?, conocimiento científico coincide con el conocimiento local respecto a ciertas especies. Otro ejemplo que para nosotros ha sido muy interesante conocerlo, no lo trabajamos nosotros,
pero sí lo destaco siempre mucho. Dentro de los biólogos marinos, en Chile, está el profesor Wolfgang Stott, ¿no? Que está en la Universidad Católica del Norte. Y él es de los biólogos que tienen una gran sensibilidad social. Entonces, junto con investigar los bichos, es decir, las especies biológicas, a él le interesa mucho cómo los grupos humanos, en este caso pescador y pescadora, trabajan con esas especies. Y él envió a uno de sus estudiantes, hace mucho tiempo atrás ocurrió esto, a Oscar Salinas, estudiante de biología marina, a hacer una tesis. Los científicos preocupados, ¿no es cierto?, de las distintas especies, se han preocupado del ciclo biológico del loco, del concholepas, ¿no? Desde que es un gameto pequeñito, ¿no es cierto?, va creciendo y finalmente es una especie grandota, un individuo grande, con valor comercial que es altísimo, ¿no? Chile incluso exporta locos, concholepas, los abalones. Pero hay un momento en el ciclo biológico que los científicos no han logrado saber qué es lo que pasa, ¿ya? Hay un par de meses en que el loco desaparece. No se sabe dónde está. Entonces este profesor Wolfgang Stott envió a uno de sus estudiantes y le dice, anda a trabajar con los pescadores artesanales que extraen locos, ¿ya? Y Oscar fue y trabajó por 1 año y medio con ellos, tratando de reconstruir el sistema clasificatorio del ciclo biológico del loco. Y coincidió con algo, pasó algo muy interesante, porque cuando le llega a preguntar este estudiante a los pescadores, ¿qué pasa con el loco estos meses? Los pescadores simplemente se encogieron de hombro y dijeron, no sé, no sé. A veces se piensa que todo el conocimiento puede estar en manos de los científicos. Y otras veces se piensa que lo que no saben los científicos lo pueden saber los pescadores artesanales o las comunidades locales en general. Pero hay situaciones como la que acabo de describir que ni los científicos ni la comunidad local de pescadores conoce esto. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, igual nos encontramos con estas situaciones en que sobrevaloramos también el conocimiento de comunidades locales. Yo creo que tienen mucho conocimiento de las comunidades locales, tanto o más valioso incluso que el conocimiento científico, pero me da la impresión que el diálogo entre esos distintos tipos de conocimiento nos puede dar muchas más posibilidades para dar respuesta, búsqueda a la sustentabilidad, en este caso, de los recursos costeros y marinos. La integración de conocimiento, me parece que eso pudiese ser mucho más interesante para el cuidado de las especies, ¿no? Entonces, bueno, tenemos hartas historias como esas, ¿no? Recuerdo que alguna vez, de manera muy ingenua, había ocurrido, ¿no es cierto?, hacía muy poquito, una erupción de un volcán en el sur de Chile. Entonces nosotros estábamos afanosamente queriendo saber si los pescadores sabían antes de la erupción, ¿no es cierto?, que la erupción iba a ocurrir. ¿Ya? O sea, hasta este momento los vulcanólogos no pueden predecir cuándo va a haber una erupción de un volcán, como tampoco se puede predecir cuándo hay un terremoto. Sí, de acuerdo a las variables y el comportamiento de determinadas variables, se puede señalar un par de segundos, ni siquiera minutos antes. Y eso es suficiente como para alarmar a las poblaciones cercanas, ya sea el volcán o el lugar donde va a ocurrir el terremoto. Y nosotros teníamos la idea de que los pescadores, por conocer muy bien el medio ambiente, pudiesen haber sabido cuándo podía ocurrir la erupción. Llegamos a una caleta de pescadores con otros temas, pero también quisimos incluir en ese momento este tema, y un pescador inmediatamente como que nos tomó a todos, nos capturó con su narración, con su relato. Y él decía que previo a la erupción habían ocurrido algunas señas que él reconocía. Los peces, que son peces ya más de fondo, demersales, estaban más, ¿no es cierto?, en la superficie, más cercano, visibles incluso cuando él estaba en bote, los veía. Peces que nunca se ven, ¿no? ¿Ya? Las nubes tenían un comportamiento distinto, ¿no? Hasta que finalmente eso le hacía a él pensar que eso eran señas. La verdad es que nosotros llegamos, después de hablar varias horas con el pescador, navegamos con él, pensábamos, con esto descubrimos la pólvora, ¿eh? Descubrimos lo que ni siquiera los científicos pueden saber. Así que bueno, tratamos de contrastar esa historia, esa versión, esa narración del pescador con otros pescadores, ¿no? Y rápidamente, no más allá de 30 minutos, nos dimos cuenta que lo que nos estaba contando el pescador, que era muy interesante, no pasaba de ser entretenido porque nadie más pensaba igual que él. Lo que había contado el primer pescador se lo había inventado él. En un contexto, ¿no es cierto?, de haber consumido marihuana, ¿ya? Y seguramente en su volada, ¿no es cierto?, había creado toda esta historia, que si nosotros nos quedábamos solo con su versión, a lo menos íbamos a hacer el ridículo, digamos, publicando algo como eso. Entonces, claro, hay situaciones donde creo que de pronto
yo creo que el conocimiento local de pescadores, campesinos, indígenas es muy, muy importante y nos ayuda a conocer de mejor manera los territorios, ¿ya? Por ejemplo, los antiguos Selknam, en Tierra del Fuego, que ya no existen, están todos desaparecidos lamentablemente, ellos tenían una gran cantidad de nombres para referirse a la naturaleza. Nosotros cuando pensamos en la naturaleza, probablemente decimos medio ambiente, ambiente, naturaleza, Pachamama, ya, pero ya es un término prestado, y probablemente nos sobran los dedos de las dos manos para tener conceptos asociados a la naturaleza. Los Selknam tenían más de 120 nombres para referirse a la naturaleza. Eso significa que tenían una gran e íntima relación con el medio ambiente. Ese es un sistema de conocimientos muy sólido, consistente, que dista mucho de la anécdota que te acabo de contar respecto al pescador, que él se lo inventó. ¿Ya? Entonces, hay pueblos, hay grupos humanos que conocen muy bien el territorio y que ese conocimiento, ¿no es cierto?, muchas veces puede hablar de la misma manera o de manera más profunda que lo que puede permitir el conocimiento científico. Y en otros momentos, en otras situaciones, es el conocimiento científico el que nos permite conocer más. Y en otras situaciones, y es parte del aprendizaje, convendría a que dialoguen ambos conocimientos, ¿ya? Y generar lo que denomina mi colega y amigo Claudio Gajardo como el tercer conocimiento. Ya no es el conocimiento ni de los científicos, ni de los pescadores, sino un conocimiento que se construye, ¿no es cierto?, en ese espacio que no es ni del uno ni del otro, pero se construye a partir del diálogo entre ambos, ¿no? Y desde ahí se pueden evidenciar, creo, posibilidades de sustentabilidad. Cuando uno se enfoca en los estudios rurales, está pensando en los modos de vida, por ejemplo, en las prácticas culturales, prácticas productivas, pero también en toda esta gran cantidad de simbolismos y de creencias que están asociados. Pero junto con eso, me da la impresión que los estudios rurales también nos entregan una gran oportunidad que no están presentes probablemente en los estudios urbanos territoriales de las grandes ciudades, que es poder hacer dialogar esos distintos tipos de conocimiento para pensar en la sustentabilidad de esos propios territorios, la sustentabilidad del campo, ¿verdad? Del bosque, la sustentabilidad de las costas, la sustentabilidad del mar. Entonces, ahí hay algo que es particular para los estudios rurales, que no lo va a entregar esa visión, ¿no es cierto?, que es mucho más homogénea, ¿no es cierto?, y que es la que predomina generalmente pensándose en las grandes ciudades. El índice de complejidad territorial, que era un poco lo que estábamos hablando ahora, es del 2020, pero posterior a eso yo escribí algo que titulé Las otras ruralidades, las otras ruralidades, y que está publicado en el Journal de Estudios Rurales, ¿no? Eso, y las otras ruralidades serían justamente los estudios isleños o archipelágicos, ¿ya? Dentro de los estudios rurales, cuando se piensa en la ruralidad, generalmente es el campo, ¿verdad? Generalmente es el campo. Pero al menos en lo que significa las islas del archipiélago Chiloé, todo eso es ruralidad. Por eso yo denominé a esto estas otras ruralidades. Y la pregunta que me hice es, ¿cómo han sido estudiadas estas otras ruralidades, la condición de isla, de archipiélago, desde las políticas públicas en Chile? Entonces, en ese trabajo hago una revisión histórica de aquello, pero hago una propuesta finalmente, ¿no? Entonces uno ve que desde el enfoque más funcionalista, ¿no es cierto?, cómo ha sido trabajada esa ruralidad específica, ¿no? Desde el funcionalismo, Chile, ¿no es cierto?, termina en el continente, las islas no existen, ¿ya? O si existen va a ser para aplicar la misma política que se aplica en el continente, ¿sí? Desde un enfoque mucho más crítico, marxista, se tiende también, curiosamente, a homogenizar todo, porque todos son iguales, ¿no? Todos son obreros, trabajadores. Y las particularidades que tiene un territorio, ya sea isla o archipiélago, son increíbles. O sea, hay toda una gran área que estudia las islas, la nisología, y las islas involucran una forma propia de habitar, de vivir, que no es la misma forma que se tiene en el territorio continental, sea una ciudad o un territorio rural. Por eso denominé esto las otras ruralidades. Y finalmente hay un paradigma que se denomina el humanismo crítico, que ahí entran todas las ideas, por ejemplo, de Humberto Maturana, Manfred Magneff, etcétera, y que es una mirada básicamente desde abajo hacia arriba, y que reconoce las particularidades, en este caso, que están presentes en las islas y en el archipiélago, ¿sí? Y desde ahí, otro mundo es posible, otro archipiélago es posible. Y eso lo trabajamos, ¿no es cierto?, bajo este título de otras
ruralidades. Gracias a ti, Susana, y felicitar la iniciativa que lidera el doctor Hernán Salas Quintanal. Un saludo muy especial para él. Creo que esta instancia, este espacio, el seminario universitario interdisciplinario de estudios rurales, hay que desearle larga vida, porque a la medida que ocurra esto, la ruralidad, ¿no es cierto?, va a ser mejor y más valorada, sin duda. Y en eso Hernán es un referente en América Latina y esperamos que desde la UNAM sea un referente, ¿no es cierto?, más allá de los límites de la región latinoamericana. Así que, no, encantado de participar en esto, estoy más que disponible y dispuesto a colaborar en lo que sea posible y ustedes consideren que sea propicio. Agradecerle a ustedes más bien.